Y bueno, ya estamos en el living de Ventana a la Ciencia. A mí es el segmento que más me gusta porque es donde conocemos a Exacto. nuestros investigadores, a nuestros científicos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Si tienen hobbies, si les gustan ¿Por dónde cosas. viajan? ¿Qué hacen de su vida? Claro, claro. Y no solamente investigan, hacen otras cosas Claro. además. Bueno, le damos la bienvenida a Silvia Lomáscolo, que es doctora en zoología, licenciada en ciencias biológicas. Bienvenida, un gusto, Silvia. Igualmente, gracias. Bueno, Silvia, contanos un poquito. Nosotros arrancábamos la presentación en el bloque anterior y decíamos que habías estado en la selva. ¿Dónde estuviste y por qué estuviste ahí? Estuve en Papúa Nueva Guinea, que es en el Pacífico Sur, al norte de Australia, haciendo mi tesis doctoral, mi trabajo de campo. Ahí, bueno, estaban las especies, yo trabajo con interacciones planta-animal, en ese momento estaba trabajando con los animales que comen los frutos y dispersan las semillas, enfocada en un género de plantas que son los ficus, que conocemos de acá, que ahí hay muchísimas especies, y era un lugar ideal para trabajar mucha diversidad de esos ficus, mucha diversidad de animales que los comen, y bueno, era como el lugar ideal. ¿Por qué elegiste, o sea, por las características, cómo conseguiste viajar allí? ¿Era una beca? Bueno, no, me tuve que buscar mi financiamiento. Mi director conocía gente que trabajaba ahí, hicimos el contacto, fui con una ONG que me ayudaron bastante estando ahí, porque bueno, iba solo, porque mi director no tenía trabajo ahí, entonces fue bastante, bueno, una experiencia única, ¿no? ¿Dónde dormían, por ejemplo? ¿Eso es la selva en serio? ¿O Es una selva tropical y yo vivía en una aldea donde no había luz ni agua corriente, y bueno, era una choza hecha con cañas y techo de hoja de palmera y bueno, así con velas, con linternas, pero trabajando con todos unos aparatos, digamos, computadora y todo, para lo cual necesitaba mi propia setup, digamos, tecnológico. Y Pero te pregunto, ¿cuántas horas demora el viaje? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Quién te dijo tenés que ir a Papúa Nueva Guinea? ¿Qué idioma habla la gente ahí? Un montón de cosas tengo para preguntar. bueno, son muchísimas horas, son las antípodas directas. Había 15 horas de diferencia, por ejemplo, con Argentina. 15 horas. Y bueno, muchísimas horas, no me acuerdo. Hacíamos escala en Japón, después en Nueva Zelanda, después yo estaba en Florida en ese momento haciendo, en la Universidad de Florida en Estados Unidos, haciendo el doctorado, y me fui para allá. El idioma que hablan es el pidgin, que es un idioma, en realidad hay como 700 idiomas diferentes. Cada aldea tiene su idioma, imposible de aprenderlo porque no hay nada escrito. Pero hablan un idioma común, que es el pidgin, que está basado un poquito en el inglés, un poquito en los idiomas nativos, un poco en el francés. Y bueno, tuve que aprender porque la gente no habla... Pero ¿no eras la única investigadora? ¿Estabas con un grupo de científicos? No, estaba sola. O sea, había grupos que me hacían el apoyo logístico, había gente que trabajaba ahí, pero nadie vivía ahí como viví yo, porque bueno, yo necesitaba estar ahí porque además de buscar las plantas, filmaba los animales que las comían, entonces de noche, de día, murciélagos, aves, tenía que estar todo el día ahí y bueno, me pasé... ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿La volverías a hacer? Sí, me encantaría llevar a mis hijos ahí, por ejemplo, porque la verdad que, bueno, ya no tenía hijos en ese momento, fue maravilloso. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ese lugar? Bueno, la diversidad biológica, los pájaros que había, los mamíferos todos marsupiales, canguros arborícolas, no hay mamíferos placentarios, que son los mamíferos que conocemos así acá, digamos, que nacen más o menos desarrollados, son todos marsupiales, como la zarigüeya, el koala, el canguro, bueno, ese tipo de animales. Y mucho la aldea, ¿no? La gente. Yo creo que lo que más me impactó y es un antes y un después para mí, la gente, las mujeres, el trabajo durísimo que hacen constantemente. Ellas van, buscan la comida, vienen, se hacen cargo de los chicos, de los hijos. Y los varones antes, digamos, tenían un rol de protección, ¿no? De ir a buscar la comida, de cazar. Las mujeres trabajaban en la huerta, los varones cazaban y traían la proteína, digamos, pero ellas casi no hacen eso porque no hay mucho ya disponible en algunas aldeas para cazar. Entonces, bueno, las mujeres siguen a cargo de todo, una fortaleza, cargando cantidad de verduras, frutas, de todo que cultivan para irse al mercado. Sacrificada la vida. Sacrificada, pero bueno, cuando terminan de sus tareas están tranquilas con sus hijos, con su familia, en un lugar, digamos, hermoso,
¿no? Sin mucho material, digamos, cosas materiales. Riqueza material. Riqueza material, pero con una tranquilidad. Ahí no hay hambre, hay algunos lugares con desnutrición, pero muy poca, porque siempre hay comida disponible por ahora, ¿no? Y te pregunto cuántos habitantes tenía la aldea donde estabas y en general si hay un número promedio de habitantes en la aldea. No, es muy difícil decir. Nadie sabe, no sé, ellos mismos no saben, digamos. Es una isla. Es una isla que está dividida en dos. Enorme la isla. Sí, enorme. De la mitad norte pertenece a Indonesia, la mitad sur, que es Papúa Nueva Guinea, la mitad sur es un país independiente, fue colonia de Australia hasta hará 60 años, 70 años, y desde entonces un país independiente. Silvia, vos estudiás el equilibrio, o mejor dicho, la relación o interacción que hay en el medio ambiente, tiene un componente ecológico. Trabajo con interacciones entre plantas y animales. Hoy estoy más dedicada a la polinización, los insectos que visitan las flores y que gracias a eso las plantas se reproducen. La interacción esa cómo lleva a la evolución de las plantas, a la reproducción y eventualmente a la evolución de características, el color sobre todo, pero también el olor, la forma de la flor. Y en mi doctorado lo hice con los frutos, ¿no? Y los animales que interactúan con las plantas. Hay como un delicado equilibrio que a veces se rompe, ¿no? Con el tema, digo, por ejemplo, enfermedades zoonóticas, desde el COVID, que se habla de que habría sido transmitido por animales, pero ahora en Tucumán se habla de leptospirosis, hantavirus. ¿Eso tiene mucho que ver con cómo nos llevamos con el ambiente? Claro, yo creo que el problema sobre todo es cómo nosotros interactuamos con el ambiente, ¿no? Si nos metemos en lugares y cazamos animales salvajes y los traemos a la aldea y se lo comen sin ningún control de eso, bueno, surgen problemas como el coronavirus. Tiene que haber un respeto, ¿no? En todo. Y sí, y lamentablemente hoy tiene que haber un cierto control, digamos, ¿no? O sea, ya no es tan libre, sobre todo porque hay una aldea de China que sucede esto y el resto del mundo termina perjudicado, ¿no? Entonces, claro, con esto la globalización es tremendo. Se te nota alguien muy apasionada por lo que haces y te quiero preguntar si tenés que recomendarle a alguien que siga tu rama de la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué recomendarías que estudien lo mismo que vos? Bueno, es fascinante. Para mí, entender la vida, entender cómo se desarrolla la vida, eso es lo que a mí me motivó al inicio y hoy me sigue motivando, ¿no? Me gusta porque la biología, además de la curiosidad de, bueno, qué está pasando, también puede tener un rol aplicado a servicio de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la polinización en los cultivos, es imprescindible entender para la productividad del cultivo y esas cosas. Silvia, algo que no queremos dejar de preguntarte tiene que ver con esta aproximación hacia el papel de la mujer en la ciencia. ¿Qué te llevó a empezar a estudiar esto ahora, no? Sí, nosotros iniciamos una línea de investigación paralela también, que hoy me tiene súper motivada. Vemos que, bueno, si bien la mujer en todos los ámbitos está en situación de inequidad y mucho más dura que en la ciencia, porque ¿no? está en peligro nuestras vidas en muchos ámbitos, en la ciencia se da de otra manera y es que las oportunidades para las mujeres, aunque pareciera que en Argentina estamos muy bien posicionadas mujeres, cuando ahondamos no es tan así, ¿no? No llegamos a los lugares de decisión, más jerárquicos, igual que los varones. Las tareas de cuidado son, que hoy deberíamos llamarlo trabajo no remunerado, ¿no? Nos pone un obstáculo y bueno, necesitamos políticas públicas que atiendan eso para lograr una equidad real entre los varones y las mujeres. ¿Cómo haces para complementar todas las cosas de la vida, ¿no? Ser la maternidad, ya con hijos más grandes, pero estos hobbies que tenés, porque sabemos que te gusta el trekking, que haces danzas afrolatinas. No, danzas africanas, sí. ¿Cómo haces para complementar todo esto? Y bueno, en los horarios que no estoy trabajando, a partir de las 5 o 6 de la tarde soy mamá, hago afro, los fines de semana. Los días que no está en Papúa Nueva Guinea haces. Claro, ya no puedo viajar tanto desde que tengo los hijos, elegí lugares mucho más cercanos. Claro, también viví en Mendoza 6 años, cuando llegué ahí tuve mi segundo hijo, entonces ya era como, bueno, limitarme a de ir a las antípodas
ir más cerca, ¿no? Pero siempre tratar de ir un poco al campo, que es lo que me gusta. Y se tuvo que quedar un poquito más Claro. en Argentina, quieta, por lo más menos. quieta, Nosotros estamos sí, viendo sí. cómo salimos de San Miguel. Claro, Eso era bueno. exactamente. Sí, a mí ya me tocó, bueno, ya volveré a viajar, ojalá pronto me vuelva a tocar. Seguramente. Silvia, te agradezco muchísimo que nos acompañes aquí en Ventana a la Ciencia. Gracias a ustedes. La pausa y ya volvemos con más.